En la intrincada trama de la geopolítica global, un punto crítico se cierne como potencial amenaza para la estabilidad económica mundial. Irán. Un país con vastas reservas de petróleo se encuentra en una confrontación abierta con la potencia estadounidense y su satélite hebreo en el Medio Oriente, elevando la tensión en toda la región. ¿Qué pasaría si este conflicto paraliza al mundo? ¿Y si el precio del petróleo se dispara sin control? La situación se torna más compleja dado el reciente bombardeo llevado a cabo contra 3 instalaciones nucleares de la nación persa por parte de la Fuerza Aérea Imperialista, poniendo en peligro la seguridad de todos. En respuesta, Irán dispuso el cierre del estrecho de Hormuz, medida que disparará los precios del petróleo. Pero, ¿realmente está preparado el mundo para enfrentar esta crisis energética? Pensador Global 2.0. ¿Irán cierra Hormuz? El petróleo sube y Europa enfrenta una crisis histórica. Más de un centenar de aeronaves y bombas de gran poder destructivo fueron desplegadas en la Operación Martillo de Medianoche dirigida por las fuerzas estadounidenses contra las principales instalaciones nucleares de Irán, vulnerando de este modo la normativa internacional. En respuesta, la nación islámica decidió llevar a cabo el cierre del estrecho de Hormuz. Este no es solo un ataque militar, es un choque directo al corazón económico global. En tal sentido, la advertencia del viceprimer ministro de Irak al ministro de Exteriores de Alemania sobre un posible precio del petróleo de 300 euros por barril subraya la gravedad de la situación. Esta cifra representa el doble del récord histórico, ilustrando la magnitud del potencial impacto económico, algo catastrófico para Occidente. Es así como, el estrecho de Hormuz emerge como el epicentro de la tensión. Con tan solo 30 kilómetros en su punto más estrecho, este paso marítimo es vital, ya que por él, transita el 20% del petróleo y el 30% del gas natural licuado que se consume a nivel mundial. De modo que un cierre, incluso breve, tendría consecuencias incalculables. Una guerra en Oriente Medio puede convertirse rápidamente en una crisis global. De hecho, los expertos advierten que cualquier interrupción, por mínima que sea, dispararía el precio de los combustibles. En tal sentido, desde el inicio de los recientes ataques contra Irán, el valor del crudo ha experimentado un aumento sustancial evidenciando la sensibilidad del mercado ante las tensiones y los vaivenes en la región. Esto no es ficción, es una realidad que ya está empezando. Asimismo, las implicaciones económicas de un cierre de Hormuz serían devastadoras. Los precios de la energía se dispararían, la inflación ascendería a niveles nunca vistos y Europa sería una de las regiones más afectadas. De modo que la interdependencia global en materia energética hace que este escenario sea de una gran preocupación para todos. Algunos expertos occidentales indican que aunque Irán se beneficiaría del aumento de los precios del petróleo, a la larga se perjudicaría al afectar la exportación de 1.5 millones de barriles diarios enviados a China. No obstante, ambas naciones parecen haber previsto las posibles consecuencias creando nuevos mecanismos para mantener el suministro. Por otra parte, existe un factor adicional de preocupación que son las interferencias en los sistemas GPS de los barcos que transitan por Hormuz. En tal sentido se reportaron casi 1000 casos de fallos en equipos de navegación, con ubicaciones erróneas y señales que incluso muestran embarcaciones navegando en tierra firme, generando una gran incertidumbre. La anomalía es atribuida a la saturación de señales en la zona, pero expertos occidentales aseguran que Irán utiliza las interferencias para desorientar y capturar embarcaciones, cosa que hasta ahora no ha sido probada. Esta denuncia le añade un sesgo a la ya volátil situación, amenazando con utilizar falsos positivos para justificar la agresión contra la nación persa. Por su parte, el Parlamento iraní llegó a la conclusión de que el cierre de Hormuz es una opción, según informó Press TV. La postura oficial eleva la posibilidad de una acción drástica. Sin embargo, la decisión final recae en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, lo que indica que aún hay un proceso interno que cumplir. ¿Llegará Irán hasta el límite? Sin embargo, la tensión es palpable, y el mundo observa de cerca cada movimiento, anticipando las posibles repercusiones de cualquier decisión.
Por otro lado, The New York Times afirmó que Teherán dispone de diversas formas para contraatacar a Washington, después de sus incursiones contra las 3 instalaciones nucleares. Entre estas opciones se incluye el despliegue de fuerzas navales para bloquear el paso de cualquier buque estadounidense en el Golfo Pérsico. En consecuencia, tras los ataques de la potencia imperialista, el Servicio de Rastreo Marine Traffic reportó un tráfico muy cargado en el estrecho como preparación ante las consecuencias de la incursión imperial. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, confirmó la existencia de varias opciones para responder a la agresión. La declaración, realizada a una periodista de Bloomberg, no descartó la posibilidad de tomar represalias contra las bases estadounidenses en diferentes zonas del Medio Oriente. Si te gusta hasta ahora el análisis que hemos hecho para ti, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en saber cuando subimos un interesante video a Pensador Global 2.0. Continuamos. Recientemente, los precios del crudo subieron debido a que el mercado energético se encuentra en alerta máxima. De modo que los futuros del petróleo estadounidense se elevaron un 2.9%, alcanzando los $73.90 por barril, su nivel más alto desde finales de enero, reflejando con ello un incierto devenir. Incluso, este aumento en los valores futuros del petróleo comenzó a impulsar los precios en las gasolineras, con el promedio nacional del combustible regular subiendo 3 centavos hasta los $3.17 por galón. Lo que ilustra cómo las tensiones geopolíticas producen un impacto directo en los consumidores estadounidenses y europeos. Por otro lado, los ataques sin precedentes de Israel contra Irán provocaron recientemente un aumento del 13% en los precios del crudo y sus derivados, el mayor incremento semanal desde octubre de 2022. La escalada de precios subraya la volatilidad del mercado frente a los conflictos en el Medio Oriente. Un conflicto en Oriente Medio siempre termina en los bolsillos del ciudadano común. Es así como la principal preocupación de los distribuidores de combustible es que Irán tome represalias atacando la infraestructura de exportación de energía en la región, ya que la zona representa aproximadamente la mitad de las reservas de petróleo del planeta, haciendo que cualquier interrupción tenga un fuerte impacto global. En consecuencia, los operadores del mercado siguen de cerca lo que pueda pasar con el estrecho, conscientes de su papel vital en el flujo de hidrocarburos. El reciente incidente de un petrolero colisionado cerca de la vía fluvial, aunque se cree relacionado con la navegación, resalta la fragilidad del tránsito marítimo en la zona. De hecho, el Centro Conjunto de Información Marítima, un grupo de trabajo naval internacional, está investigando la colisión del petrolero. La advertencia del grupo sobre un nivel elevado de amenaza marítima y la persistencia de una interferencia electrónica ponen en estado de alerta a las navieras que deberán buscar otras vías de tránsito. Además, el conflicto armado entre Israel e Irán, cuarto país con reservas de petróleo y segundo con las de gas natural, podría ser más destructivo para la economía global que la crisis sanitaria que en años recientes afectó al planeta. Así lo opina el columnista, Semyon Novoprutsky, destacando la magnitud del riesgo. Incluso, una fuerte subida de los precios mundiales del petróleo y el gas representa la principal amenaza para la economía occidental. No obstante, aunque los costos han mostrado tendencias al alza tras varios días de escalada bélica, aún no han alcanzado niveles extremos, manteniendo una tensión latente en los mercados. Por lo tanto, el ataque sin motivos de Tel Aviv y Washington contra instalaciones nucleares iraníes hizo que los precios a futuros del petróleo Brent subieran 13.18%, llegando a $78.50 por barril, su nivel más alto desde enero de 2025. Este pico inicial demuestra la reacción inmediata del mercado a la injustificada agresión. Si Irán cierra los estrechos estratégicos de Hormuz y Bab el-Mandeb, las consecuencias serían inmediatas y catastróficas, ya que por estas rutas pasa más del 20% del petróleo mundial. Algo que resalta la dependencia global de estos corredores marítimos, y los transportistas evitarán la zona de conflicto aumentando sus costos. En conclusión, la escalada en Oriente Medio,
con la participación de nuevos estados y la incertidumbre de las guerras arancelarias de Donald Trump, amenaza con ralentizar aún más el crecimiento de la economía mundial. Además de que las previsiones de crecimiento global ya eran las más bajas del último medio siglo. Por su parte, el mandatario estadounidense aseguró el éxito de los ataques a las centrales nucleares iraníes de Fordo, Isfahan y Natanz, sumándose como nuevo contendiente en el conflicto. Según declara el presidente ruso, Vladimir Putin, esto nos acerca peligrosamente al inicio de la Tercera Guerra Mundial. El mundo está al borde de una tormenta perfecta. ¿Y tú, estás preparado para entenderla? Si este informe te pareció revelador, te invitamos a sumergirte en nuestra playlist, Pensador Geopolítico, y no te pierdas nuestro próximo análisis sin filtro. Porque el conocimiento es poder. Sigue descolonizando la información, solo en Pensador Global 2.0. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas lo que tenemos para ti.